13 minutos para las 5 en punto de... Perdón, para las 6 en punto de la tarde, momento en el que tendrá lugar la salida oficial del Santo Entierro. Y lo que estamos viendo es cómo algunas otras cofradías se van a incorporar a ese Santo Entierro desde sus respectivas iglesias. En este caso es la cofradía del Cristo despojado de sus vestiduras, que sale en estos momentos de la iglesia de San Juan de los Panetes, detrás, justo al lado de la Basílica del Pilar y justo detrás de la iglesia de San Cayetano, que va a llevar sus pasos hasta esas calles adyacentes a la iglesia de San Cayetano para incorporarse, pues, cuando sea su momento, a la procesión, al devenir de la procesión. Lógicamente no todos los pasos caben en el interior de San Cayetano, de ahí que algunos de ellos se encuentren en distintas iglesias y se tienen que ir trasladando para incorporarse al desfile procesional. Está considerado como uno de los más largos, si no el más, de los que se celebran en España, puesto que recoge todos los momentos de la pasión, desde empezando por la resurrección y acabando por la muerte con el famoso paso del Cristo de la Cama, que es una auténtica joya histórica y artística. Vemos en estos momentos como la gente también está ocupando posiciones en las murallas romanas. Eso, sin duda, cabeceamos un poco quizá por la delicadeza con la que habría que tratar esos restos históricos, ¿verdad? Sí. Este paso, como decimos, de la Hermandad del Cristo Despojado se va a incorporar por la calle de la Virgen. Sí, comentamos que no todos los pasos efectivamente caben en la iglesia de San Cayetano. En el Colegio de Notarios están las peanas y aquellas cofradías que tienen sedes cercanas se van incorporando, van ocupando todas las calles que tenemos alrededor de la plaza de San Cayetano, y conforme las cofradías van abandonando esas calles, las más tardías se van incorporando a esas calles para luego reunirse en el Santo Entierro. Bueno, hemos podido ver la rampa que tiene que descender el paso de Jesús despojado de sus vestiduras. Y las murallas romanas, estamos en uno de los centros arqueológicos más importantes de Zaragoza. A mí me pasa también como a Juan, me gustaría que las murallas fueran las murallas, no ninguna silla, y más sabiendo que hay sillas disponibles en este momento. 10 minutos para las 6 en punto de la tarde, arrancará la procesión del Santo Entierro con esta cofradía, la cofradía del Cristo resucitado. Imaginamos que en el interior de la iglesia de San Cayetano son momentos de nervios, de últimos preparativos, de ver si todo está dispuesto y si todo el mundo está donde tiene que estar. Ana Moreno, estás en el interior de la iglesia y supongo que puedes darnos más datos. Pues es exactamente como dice la llamada al silencio, porque dentro de poco comienza, como dices, el Santo Entierro. Ignacio Navarro Gil, ¿cómo son las sensaciones? Ignacio Jiménez, discúlpeme, hermano mayor de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las sensaciones a punto de comenzar? Por lo que tú has dicho, lo primero son los nervios, porque llevamos mucho tiempo preparando este Santo Entierro. Hemos contado con la colaboración de todas las cofradías, pero la responsabilidad siempre de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Y por tanto, pues esto es casi como un examen, pero estamos preparados. Decía que es casi como un examen también para usted, que es la primera vez que sale como hermano mayor. ¿Cómo se encuentra? Pues muy nervioso, pero muy emocionado. Es una sensación que yo creo que no se puede describir. La verdad es que es una oportunidad que me han dado mis hermanos, y desde luego como primer año lo voy a disfrutar. 48 hermanos de la Sangre de Cristo procesionan hoy. No sé cuál es la sensación entre todos, con las cofradías, porque si hay un momento en la Semana Santa para ustedes, es este precisamente. Desde luego para nosotros es este, y yo creo que para todos los cofrades de Zaragoza. Dese cuenta que esta es una procesión de Santo Entierro, y aunque todos vayan con sus vírgenes, con los pasos de sus advocaciones diferentes, están acompañando al Cristo de la Cama, que es el Cristo de todos los zaragozanos. Ignacio, fuera hace muy buena temperatura, sopla un poco el viento, eso va a favorecer que sea una procesión, aunque sea larga, 6 horas, pero que se haga agradable. Hombre, confiemos en que sea una procesión muy agradable. Desde luego llevamos unos años que no siempre han sido tan buenos, tan favorables, y desde luego yo creo que los zaragozanos van a disfrutar de una procesión, no diría que irrepetible, pero sí muy bonita. Una de las procesiones más deseadas, podemos decir casi favoritas de los zaragozanos fuera, está llenísimo de gente.
Nosotros lo preparamos con muchísima ilusión y todavía nos hace más ilusión que los zaragozanos disfruten de ella. Y desde luego vamos a poner todo nuestro empeño. Las cofradías y hermandades de Zaragoza lo han hecho durante todo el año preparando este evento, esta procesión, y desde luego ya os digo que va a ser una procesión que todos vamos a recordar. Ignacio Jiménez, una última palabra, un último deseo antes de comenzar. Pues el deseo es de que todo vaya bien, pero sobre todo que nosotros estamos acompañando a nuestro Cristo, vamos a procesionar todos con muchísima devoción y un máximo respeto a nuestras advocaciones diferentes. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por atendernos y bueno, el hermano mayor de la Sangre de Cristo. Gracias, Ana. Ignacio Jiménez, hermano mayor. Es el primer año en el que se estrena como hermano mayor de la Sangre de Cristo. Y estamos viendo, Juan, el piquete de honor de la Junta Coordinadora de Cofradías. Sí, es un piquete que está formado por distintos miembros de distintas cofradías y que intervienen en varios actos que organiza la Junta Coordinadora, incluso en actos que algunas veces invitan las propias cofradías, y en este caso concreto es el que va a interpretar la marcha con la que se abre el inicio de la procesión y el desfile de los hermanos receptores de la Sangre de Cristo y hermanos mayores, que se llama la Marcha de los Reyes de Aragón. Que forman parte de él una representación de cada una de las 24 cofradías que existen en la ciudad. Así es, dirigidos por esa persona que tenemos ahí, que es Tomás Ponz, que es corneta del Nazareno, sí, y que lleva muchísimos años dirigiendo este piquete de cofradías. Estábamos viéndole vestido de morado nazareno. Sepan ustedes que la Hermandad de la Sangre de Cristo es una de las dos más antiguas de cuantas existen en España, junto con la Vera Cruz de Castilla-La Mancha, que organiza este Santo Entierro desde hace casi 400 años, que está compuesta únicamente por 50 hermanos receptores, que en estos momentos hay una lista de espera de 8 hermanos aspirantes y que deben pasar una serie de pruebas o de votaciones al menos para poder incorporarse a esa hermandad de 50. Son las personas que durante todo el año se encargan de la recogida de cadáveres. En la vía pública por diferentes circunstancias. Tienen que estar de guardia una semana al año. Por eso son 50. Son 50 y tienen que estar disponibles en cualquier momento. Al principio de este trabajo se encargaban los hermanos de la Orden Tercera, pero pasados los años y los años dejó de ser una responsabilidad de los religiosos para asumirla los civiles, y fueron los miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo los que se encargaron y se siguen encargando en el siglo XXI de asistir a aquellas muertes violentas, aquellas circunstancias en las que se hacen, y de hecho nosotros hemos podido comprobar en muchas ocasiones una trágica muerte violenta. El cadáver no se retira hasta que no aparecen los dos hermanos de la Sangre de Cristo. Y además de esto son los propietarios de buena parte de los pasos que salen en la Semana Santa de Zaragoza. Sí, son los iniciadores de la tradición de la Semana Santa, y no hay que olvidar que estos años estamos celebrando los 75 aniversarios del nacimiento de las cofradías, ya desde la Cofradía de la Piedad, que son las que comenzaron, digamos, a crear esta Semana Santa moderna a raíz de tomar para sí, digamos, en usufructo los pasos que son de la Sangre de Cristo. Buena parte de los pasos que están viendo ahora mismo en el interior de la iglesia, como decimos, son propiedad de la Sangre de Cristo, que los cede al resto de cofradías, aunque es verdad que cada vez más están comprando, adquiriendo, encargando sus propios pasos. En el exterior, en la plaza de San Cayetano, muchísima expectación, buena parte de las primeras cofradías ya preparadas. Ahí están viendo a Jesús, a la entrada de Jesús en Jerusalén, con las características matracas infantiles, el sonido característico de esta cofradía, con los bonetes. Y Ana Moreno, también expectación entre los cofrades que están preparados para iniciar el recorrido. Pues sí, expectación y muy buen humor, la verdad, porque no hacen más que sonreír, hacer guiños, en fin, que tenéis muchas ganas, Anselmo y Luis, de salir en procesión en este Santo Entierro. Por supuesto, es una tradición que llevamos a bien hacer y la hacemos con mucha alegría y contentos. Sí. Pues igual, lo mismo, estamos muy contentos de que llegue el Viernes Santo, de que sobre todo haga un día espectacular, porque también llevábamos unos años que llovía y era una pequeña tragedia, y bueno, pues con la amistad que estamos entre todos, pues encantados y contentos. Sobre todo hay hermandad, que es lo principal.
Entonces, porque tú eres del Prendimiento, ¿verdad? Sí, soy de la Cofradía del Prendimiento, que es la de Escolapios. Sí, y yo soy la de la entrada de Jesús en Jerusalén, somos la de Maristas, pero con todos somos como hermanos. Como hermanos os consideráis, ¿no? Sí. Y además que estáis todos esperando, estáis además en una primera línea que también es privilegiada para ver salir al Cristo de la Cama, ¿no? Es que vamos a tocar 2 o 3 piezas, no sé cuántas van a ser, para que ya lo hicimos el año pasado, pues para sacar a los hermanos de la sangre de Cristo, la cama saldrá con el himno nacional, que lo tocarán desde dentro, y tocaremos también otra marcha para sacar a los hermanos mayores. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y realmente que sea una procesión bonita y sentida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. 3 minutos para que se abran esas puertas. Les vamos a contar lo que va a ocurrir a partir de ese momento. En un primer momento va a salir una bandera negra, la bandera negra de la hermandad, de un espectacular tamaño. Luego saldrán las campanas y luego las escalerillas, que son atributos de la pasión. Y después un grupo de personajes bíblicos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Aarón, Moisés, Melquisedec y David. Seguirán 12 hombres y mujeres portando banderas en representación de las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles con las samaritanas, se lo iremos contando en cuanto se abran las puertas. 12 hombres con hachones de cera roja que representan a los santos padres, y la Guardia Romana con algo que también se ha recuperado no hace demasiado tiempo, son las sibilas, las 12 niñas que representan a las adivinas paganas. Y además de esto, desde el año 2012 sale también la cama junto a la bandera, que permanece junto a la puerta. Hasta el 2012 el Cristo de la Cama era lo último que salía, y en estos momentos, desde 2012, sale al principio y es testigo de todo el Santo Entierro. La verdad es que es una gran iniciativa que se tomó en su momento en la sangre de Cristo, porque, bueno, simbólicamente Cristo muerto en la cama, pero presidiendo durante todo el tiempo que dura la salida y la incorporación de todas las cofradías a la procesión, pues yo creo que es su sitio, digamos, ¿no? Y no en el fondo de la iglesia. Por tanto, una iniciativa a aplaudir. Exacto, son iniciativas que se van tomando y que van enriqueciendo el desarrollo de esta procesión. Los niños siguen siendo protagonistas aquí y en la procesión también, míralo. Ahí estamos viendo esos pequeños cofrades del Cristo resucitado, Santa María de la Esperanza y del Consuelo, con ese colorido y vistoso y vivo color azul y blanco, que va a ser la encargada de abrir la procesión. Estamos viendo también el guión del piquete de honor de la Junta Coordinadora de Cofradías. ¿Está preparada? O Junta de Cofradías, como nos gusta cada vez más llamarle, y que además el cardenal amigo el otro día nos decía, la labor es tan importante la que se hace con las cofradías, entre las cofradías y para las cofradías, que el término coordinar parece que queda como meramente administrativo. Yo creo que a lo mejor tomamos es más bonito, quizás tomamos esa iniciativa y vamos poco a poco quitando esa palabra, que a veces es un poco, parece simplemente de gestar. Igual no hace falta reformar los estatutos, con quitarlos es suficiente. Es posible. Bueno, 25 grados y medio, lo están viendo en ese termómetro que hay en la pared de la fachada que está enfrente de la iglesia de San Cayetano. 1 minuto para llegar a las 6 de la tarde, y en estos momentos las heráldicas del silencio, 14 heráldicas del silencio, están cruzando y son las que van a ser las encargadas de hacer sonar el inicio de la procesión del Santo Entierro del año 2015. Si se me permite, este es uno de los sonidos favoritos para mí de toda la Semana Santa, reconociendo el esfuerzo que supone, pero el sonido de las heráldicas tiene algo especial. El capítulo de hermanos protectores de la muy ilustre, antiquísima y real hermandad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, Madre de Dios de misericordia, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2015, acordó la salida de la procesión general del Santo Entierro el Viernes Santo, día 3 de abril de 2015, a las 6 de la tarde, desde la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, vulgo San Cayetano, portando el guión de la ciudad y el estandarte real. Vale. Ricardo Marzo, uno de los hermanos de la sangre de Cristo, ha sido la persona encargada de leer ese acuerdo
del capítulo, de la reunión de los 50 hermanos receptores de la sangre de Cristo, por la que se da el beneplácito para que el Santo Entierro salga a la calle. Se abren las puertas de San Cayetano, se va a retirar el grupo de heráldicas del silencio. Y ahí están viendo, van a ver cómo se van a formar dos filas a cada lado, la bandeja de la plaza de San Cayetano, con los 50 hermanos receptores de la sangre de Cristo. El capítulo de hermanos receptores y aspirantes. Y nos apunta Juan el cetro general del año. Hermandad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, y hermanos mayores de las hermandades, cofradías y congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza, así como la Junta de Gobierno de la Junta Coordinadora. La persona que da la mano al niño ahora mismo es el centro general, es la persona encargada de organizar el Santo Entierro de este año. Y no lo volverá a hacer nunca más. En efecto, es una vez en la vida porque toca por rotación, por tanto le toca a él. Es lo que llaman pasar cargos en la Hermandad de la Sangre de Cristo. Se pasan por una serie de cargos que son de obligado cumplimiento, a partir del cual ya puedes formar parte de la Junta. Suena el piquete de la Junta de Hermandades y Cofradías de Zaragoza. Y están viendo la bandera negra de la Hermandad de la Sangre de Cristo. Va acompañada por dos niños vestidos con dalmática y va portada por el presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, quien cederá la bandera al portador de la bandera, que es quien hará el recorrido entero, mientras que él se incorporará a la presidencia. ¿Puede tener algún significado el que el hermano mayor vaya con ese niño o es solamente...? El niño es un cetrillo de procesión, sí. Todos los años se incorporan algunos, bueno, va acompañando al centro general. En estos momentos están viendo también cómo se incorporan los hermanos mayores de las 24 cofradías zaragozanas. Como vamos a ver a lo largo de la tarde, cada una de estas cofradías con unas características propias, específicas que las hacen diferentes. Tanto en el hábito como en el acompañamiento musical y desde luego en las distintas piezas de imaginería. Estamos viendo esos niños agarrados a las borlas de la bandera de la hermandad. Dispuesto ya el pasillo de los hermanos receptores y también de los hermanos mayores de las cofradías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. La muerte de Jesús es solo un paso, una Pascua hacia el Padre. El Cristo muerto, bajado de la cruz y colocado en el sepulcro, es el Cristo triunfante sobre el poder del pecado y de la muerte. A las densas tinieblas del Viernes Santo seguirá la luz radiante del alba de la Pascua. Hay un Viernes Santo doloroso, pero hay un domingo de Pascua glorioso. El misterio de la muerte incluye un misterio de vida. Cristo realmente ha muerto, pero Cristo verdaderamente ha resucitado, y en su resurrección aprendemos que somos los más afortunados de los hombres. Sabemos que nuestra fe tiene una solidez absoluta. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de la vida. La resurrección de Cristo es la luz que aclara muchos de nuestros interrogantes.
Sí, es verdad. La vida pasa por la muerte, pero la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor de Dios. La última palabra la tiene el sacrificio redentor de Cristo, porque muriendo restauró la vida y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, en esta tarde del Viernes Santo del año 2015, al comenzar la procesión del Santo Entierro, recordamos a todos los hermanos y hermanas fallecidos durante este año de todas las hermandades, congregaciones y cofradías de nuestra Semana Santa zaragozana. Tenemos presentes a todas las personas fallecidas que han sido recogidas por la Hermandad de la Sangre de Cristo desde el último Viernes Santo. Traemos a nuestra memoria a todos los que han muerto víctimas del terrorismo o de las guerras, víctimas del hambre y la enfermedad, víctimas de la violencia doméstica y la falta de amor, y a tantos otros que han caído atropellados por las injusticias y el odio de los hombres. Y con las últimas palabras de Cristo en la cruz, decimos: a tus manos, Padre de bondad, encomendamos a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Concédeles que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Recuerdo a todos los hermanos cofrades y también familiares fallecidos durante el último año, antes del inicio del Santo Entierro de este año 2015. Ruega por nosotros pecadores. Hablábamos de la obra social de las cofradías, la más conocida y una de las más emblemáticas de la ciudad, es lo que hablábamos, la recogida de cadáveres, que son todas aquellas personas fallecidas que deben recibir asistencia judicial, que por tanto, digamos, van al Instituto Anatómico Forense. Celebramos el traslado del lugar donde ha ocurrido hasta el instituto. Se celebran una serie de misas a lo largo del año y bueno, pues hoy es lógico el recuerdo. Claro. Pues después de ese recuerdo suena de nuevo el piquete de honor de la Junta Coordinadora de Cofradías, la Junta de Cofradías. Suena mejor, Junta de Cofradías. Sí. Veíamos también que está la Policía Local de Gálamo en la sección de montada a caballo. ¿Suena el himno de los Reyes de Aragón? Sí. Esta es la marcha de los Reyes de Aragón. Sí, la marcha real. El Cedro General ha dado orden de que los hermanos receptores regresen a la iglesia de San Cayetano para dar comienzo al entierro, al Santo Entierro. Y este es el himno, la marcha que suena en los máximos actos institucionales y que en este caso es un homenaje, lógicamente. Vemos que se retiran los hermanos receptores, seguidos de los aspirantes, miembros de la Junta de Cofradías y hermanos mayores de las distintas cofradías que, bueno, pues se reunirán al final de la procesión en la presidencia, aunque cada uno de ellos verán salir, y de hecho los veremos en la plaza de San Cayetano, la plaza de la Justicia, ver cómo se incorpora cada una de sus cofradías. Pero ellos van a ir en representación de las cofradías en la presidencia y por tanto al final de la misma. En el interior se están recogiendo efectivamente los hermanos mientras están preparados en la parte de atrás los personajes bíblicos que van a salir en unos segundos. Interior francamente complicado. Muy difícil. Pues yo he estado toda la mañana allí dentro y cuando estás dentro de la iglesia y ves cómo tienen que disponerse los pasos luego para la salida, realmente el trabajo que hay entre 2 y 4 de la tarde de mover pasos ahí dentro es... Esta mañana hemos estado también nosotros y es que es al milímetro. Sí. No, lo tienen escrito, hay chuleta. ¿Sí? Sí. Si no, hay un croquis, ¿no? Si no, el que tiene el secreto y no viene ese día, adiós procesión. Sí. No, existe. Bueno, pues se recogen en estos momentos los hermanos de la Sangre de Cristo y los hermanos mayores de las cofradías, y ahora sí va a comenzar el Santo Entierro propiamente dicho. La magnífica fachada de San Cayetano. Campanas y escarillas junto al pueblo hebreo, tribus y personajes del Antiguo Testamento. Fantástica esta plaza de San Cayetano,
Ayer comentábamos que parece estar diseñada para actos de este tipo, y ahora sí que comienzan con la salida de las campanas, las escalerillas, que son atributo de la pasión. Eso es. El grupo de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, las 12 hombres y mujeres que portan estas banderas del siglo XIX en representación de las 12 tribus de Israel. También aparecerán los 12 apóstoles portando palmas. Moisés, la samaritana con su ánfora. Ahí están viendo la samaritana, que tiene su reflejo en la plaza, en la fuente de la samaritana. Una hermosísima fuente que ha estado en diferentes puntos de Zaragoza, de la ciudad, pero que realmente creo que a esta plaza también era, ¿verdad? Es como si hubiera sido hecha para ponerla aquí. Ahí está la samaritana. Están reflejando estos personajes la etapa histórica de Jesús de Nazaret. Los apóstoles con las palmas. Sale de la iglesia de San Cayetano las sibilas. Las sibilas. Están anunciándolas, sí. Estamos las viendo. Adivinas. ¿Visten de blanco todos ustedes? Real Hermandad de Cristo Resucitado. Ahí están Santa viendo María de la Esperanza y del Consuelo. Las 12 sibilas, cada una con su nombre. Líbica. Délfica, Eritrea. Sí. Y suena la campana. Hemos visto fuera de plano un detalle muy curioso, la verdad que me ha emocionado, porque la campana va de luto este año, porque falleció a una edad muy temprana una persona muy cercana a todos nosotros que llevaba la campana estos años, y ha tenido un gesto muy bonito el cetro general poniéndole un crespón negro a la campana. En el interior de la iglesia continúan los movimientos para ordenar los distintos pasos. Estamos viendo cómo se prepara la Virgen del Cristo resucitado. Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Y del Consuelo. Mientras la policía local de gala a caballo va tomando posiciones. Y hace un giro hacia una zona de la ciudad que es preciosa, con todas las murallas, y que es magnífica. Como consecuencia de las obras del tranvía, bueno, pues hace 3 años ya hicimos ese cambio y se ha quedado para siempre. Magnífica. Este año me da la sensación, no lo sé, que no van a sacar la cama al principio. ¿No? Pues, como han hecho durante, que era un gesto, tendremos que reivindicarlo. Que reivindicarlo, como los últimos 3 años sí que ha salido la cama al principio. Este año estamos viendo que comienza ya la primera de las cofradías, la cofradía de Cristo resucitado, y tendremos que esperar, imaginemos, al final para ver la cama. El Cristo de la cama. Esta es una cofradía que tiene su sede en la parroquia de Santa Rita de Casia, los padres agustinos, y que esa orden se refleja también en la forma del hábito. Las sibilas están tomando ahora la calle Manifestación. Suenan los tambores de la Cofradía Real Hermandad del Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Una sección de tambores y de bombos. Sí. Unos 170 miembros, ¿eh? Son los agustinos. Ahí está esa imagen distinta a todas las demás. Sencilla, es una imagen de la Virgen con los brazos abiertos. Un vestido que no tiene nada que ver con la vestimenta barroca que lucen normalmente. No es una talla, bueno, se crea en el momento del nacimiento de la cofradía. Es una cofradía, digamos, más joven de las otras que estos años, como decía, celebran el 75 aniversario. Es una talla de los hermanos Alvareda. Pero además intencionadamente así de sencilla. Sí, correcto. Sencilla, con muy poca policromía. Surge después del Concilio Vaticano II, cuando se le da otra imagen a la iconografía religiosa, como decimos, encargada Jorge Alvareda, estrenada el Viernes Santo de 1981, y se quiso representar la imagen de una mujer sencilla, palestina, del siglo I, sí. y es lo que se hizo.
Está hecha en madera. Hablábamos esta mañana en la retransmisión de las 7 palabras de las maderas que se emplean en este caso es el de abedul de Finlandia, y su tamaño, el de la Virgen, es un poquito más alto del tamaño natural. Hemos visto también la greca, es una greca relativamente reciente, tuvimos ocasión de estrenarla hace 3 o 4 años, tiene unos guiños a la fachada del Colegio de los Agustinos, que es ese colegio tan característicamente neomudéjar. Acaba de comenzar el Santo Entierro, es la primera de las 24 cofradías que vamos a ver a partir de ahora. Hacemos una breve pausa, regresamos en apenas unos minutos.